Hola, bienvenidas, bienvenidos a Diálogos Jurisprudenciales, el programa que mucho agradece el Poder Judicial del Estado de México, la enorme oportunidad que nos brinda grabar en la televisión mexiquense AMX Noticias en este marco espléndido. Y para referirnos además a lo que se hace muy bien desde el Estado de México, como es la labor universitaria y de investigación, vamos a tener hoy una continuación del programa que habíamos grabado hace unas semanas en relación con el estudio importantísimo y muy trascendente de maternidades con referentes de crianza en prisión, la Cátedra de Investigación Infancia es Destino, que este tribunal sostiene con la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, pues qué mejor que tenemos, además de una sorpresa que reservamos para los últimos segmentos del programa, hoy tenemos a la académica y al académico que realizaron el estudio estadístico precisamente de maternidades y que nos vienen a contar los números duros de los hallazgos que encontraron ahí. Me refiero a la maestra María Paulina Bernaldez, me da muchísimo gusto que esté con nosotros, bienvenida, y al doctor Ernesto Monroy, que además ha sido pues un eje fundamental en la relación entre la universidad y el propio Poder Judicial. Bienvenido, Muchísimas gracias, aquí a sus órdenes. Bueno, pues sin más yo les preguntaría, el estudio se enfocó en un tipo de población determinado que después ya se amplió a otras realidades. Un poquito podríamos explicarnos esto para beneficio de nuestro auditorio, ¿no, mi querido Ernesto? Así es, el estudio era tratar de ver las principales características de quienes intervienen con los infantes que tienen referente de crianza en prisión. El primer estudio y el libro que ya se editó, del que seguramente estuvieron platicando en el programa anterior, fue el relativo a las mamás, es decir, a las mujeres privadas de la libertad en los centros de readaptación a cargo del gobierno del Estado de México. El gobierno del Estado de México tiene ciertos centros, ya platicaremos más a detalle, que tienen a mujeres privadas de la libertad, muchas de ellas, un altísimo porcentaje, con hijos, casi todos obviamente fuera, pero también algunas de ellas con hijos que actualmente estaban, o al momento del levantamiento de la información, estaban viviendo con ellas en reclusión. Niños que tienen que vivir en reclusión pues porque sus mamás lo viven, no porque estén ellos privados de la libertad. Pero es muy importante que destaquemos quizá que la novedad, y más adelante seguramente se presentará, que poco se ha hablado de él, es que este estudio comprende otras dos etapas. En atención a lo que a la promoción del propio Poder Judicial, quien ha sido eje fundamental en el desarrollo de este trabajo, ya se tiene el estudio estadístico de los hombres privados de la libertad, que también representan un referente para los infantes en desarrollo, para los infantes y los adolescentes, y tuvimos la oportunidad, si quieres más adelante lo platicamos, de a principios de este año, de estar encuestando en la Quinta del Bosque, este espacio de readaptación social a cargo del gobierno del Estado de México, que tiene aproximadamente 175 en el tiempo que estuvimos ahí haciendo el levantamiento, 175 adolescentes que tuvieron conflicto con la ley, privados de la libertad, y a los que pudimos entrevistar con cosas tan interesantes como su acceso a drogas, a alcohol, a su acceso o cómo se da este hecho de haber delinquido y cuál es su relación con sus papás, porque finalmente la cátedra lo que está buscando es esta relación, cómo se da la educación de aquellos niños que tienen referentes de crianza en prisión. Exactamente, creo que lo plantea muy bien el doctor, maestra. Finalmente lo que queremos saber con esta investigación, si yo he entendido bien, es qué determinantes existen para que una persona que inició su vida en una situación de reclusión por causas evidentemente ajenas a ella misma, termine repitiendo esos patrones, ¿no? Y me imagino que la estadística es bastante concluyente al respecto. Sí, de hecho al momento de generar el cuestionario, la investigación se basaba únicamente en los niños, ¿no? Pero pues no podemos
investigar a los niños sin conocer a las mamás, sin conocer a los papás, y después tener esta oportunidad de los adolescentes que llegan a los centros, pues es motivo de esto, ¿no? De esto mismo. Nacen en familias que tienen conflictos, que es lo que nos está dando el estudio. O sea, no son adolescentes que delinquen porque están allí nada más y de repente se les ocurre. No, pues tienen un antecedente de una familia, que un tío tiene los antecedentes de haber delinquido, que el papá, que el abuelito. Entonces es toda una cadena que la estadística nos permite ver, ¿no? No es solamente las mamás, porque de las mamás sale, porque el interés de la cátedra es qué hacemos con los niños que viven los primeros 3 años en los centros, si es posible sacarlos antes, si es necesario que estén con las mamás. Entonces, entonces empecemos por ahí. Los niños de 0 a 3 años, la Ley Nacional de Ejecución Penal permite que permanezcan con sus madres, ¿cierto? Sí, así es. Y a los 3 años, sí o sí, tienen que salir. Tienen que salir, ajá. Eso, estadísticamente, yo sé que puede admitir muchos juicios de valor, moral incluso, pero estadísticamente, ¿qué hallazgos importantes hay con esa vinculación, maestra? Pues que no los puede sacar porque no hay redes de apoyo. O sea, no hay mamás las mamás los tienen que sacar porque no pueden estar en prisión. Hay un fenómeno que es el estrés tóxico que viven los niños al estar en encierro, a no ver la luz del sol, al oír cómo se cierran las puertas, toda esta situación. Pero llegan los 3 años y no hay redes de apoyo que reciban a los niños, o las redes de apoyo que principalmente son los abuelos, pues están saturadas porque los abuelos no tienen una hija, tienen varios hijos y esos hijos les dejan a los niños, entonces no tienen que cuidar al niño que sale de prisión, tienen que cuidar a muchos niños. Entonces este es un primer hallazgo importante. Este es un primer hallazgo. De gran trascendencia. Sí, claro. Se cumplen los 3 años y no hay nada que hacer. Y no hay forma de dejarlos salir, ¿no? O sea, que estén. Es la obligación de la mamá soltarlos, pero ¿a dónde los suelta? Para expertos en estadística, doctor, como ustedes dos, un hallazgo de semejante capacidad de información de calidad, ¿qué les representa? O sea, ¿qué es lo que se hace en un estudio? Me gustaría entender cuando uno topa con algo como lo que nos ha dicho la maestra Bernaldez. ¿Es concluyente que algo no está bien en la ley o algo no está funcionando? A mí me parece que no está bien, como bien comenta la maestra, este asunto que jurídicamente ustedes lo han visto, ustedes han generado las leyes, los propios encargados de la legislación establecen que puede estar 3 años. Pero como bien comenta la maestra Bernaldez, primer asunto, casi el 70% de las mamás nos manifiestan que si pudieran, los niños no estarían con ellas. Que sí es cierto que necesitan el trato materno, que sí es cierto que los primeros meses necesitan la lactancia, pero ellas no quisieran, o la gran mayoría no quisiera que los niños pasaran tiempo. ¿Por qué entonces están 3 años? Pues porque tienen que tenerlos ahí porque no tienen redes de apoyo que les permitan externarlos. Claro. Es decir, ¿con quién los dejan? No es fácil en esas condiciones socioeconómicas pedirle a los abuelos que se hagan cargo, pedirle ahorita voy al papá que se haga cargo. Y entonces ese fenómeno hace que ellas tengan a los niños 3 años, que se encarguen de los niños todo este tiempo, pero a los 3 años, como la ley marca que tienen que salir, los niños salen. Y muchos de ellos no tenemos el registro de a dónde van. Porque el papá no se hace cargo. Ese es un segundo hallazgo en este sentido. Es muy poco el porcentaje de padres que se hacen cargo de los niños mientras las mamás están cumpliendo una sentencia. Y entonces el tema de paternidades adquiere mucha relevancia. El tema de paternidades adquiere mucha relevancia. Porque los papás van a decir, bueno, yo sí tengo hijos, pero tanto como hacerme cargo de aquellos infantes menores de 3 años, cuando la mamá está privada de la libertad, por cierto, en un porcentaje muy alto, asociado a delitos que cometió cubriendo a la pareja, es fundamental. O incluso encubriendo a la pareja. Así es. El 55% de las mujeres privadas de la libertad
el 55% de las mujeres privadas de la libertad en el momento del estudio en el Estado de México se consideran solteras, separadas de una relación o, en términos generales, a cargo ellas solas de su vida y la de su familia. No tienen una pareja, cosa que en los hombres no se da. Los hombres sí tienen alguien que se haga responsable, incluso de llevarles y de visitarlos, porque pareciera ser que los hombres no somos tan responsables de los infantes. Es un dato tremendo, ¿no? Tremendo. Es decir, la mujer suele ser abandonada a su suerte, incluso por su núcleo más cercano o su pareja, para hablar claramente, y en cambio el hombre no, sigue recibiendo y recibiendo visitas, incluso cuando no se está haciendo cargo, obviamente, de las criaturas, ¿no? Claro, sí, la familia no está constituida como tal, o sea, no es papá, mamá e hijos, o sea, son familias que son compuestas, o sea, vive el papá, la mamá, el tío, el hermano, la prima en un mismo espacio, Sí. Entonces eso hace todavía más difícil la situación, y las mujeres manifiestan eso, ¿no? A mí no me visitan. Si trasladan, que era otro tema, si movemos a mis hijos, menos me van a visitar. O sea, la mujer está abandonada. O sea, esta parte de redes de apoyo es una red de apoyo para el cuidado de los hijos, pero también para las mujeres que ingresan a los centros. O sea, porque finalmente las mujeres son las que van, llevan la comida, visitan, acompañan. Sí. Si ellas están en prisión, no hay alguien que las acompañe. Y eso nos lo manifestaban cuando las entrevistamos, ¿no? Sí, nosotros estamos aquí, pero nos olvidamos de la familia. Ahorita a la vuelta del corte, maestra, después de ver estas cápsulas, me gustaría que nos contaran un poco cómo fue su experiencia dentro de los centros, ¿no? Sí, sí. Precisamente este tipo de cosas, cómo se logra sacar ese tipo de declaraciones de quienes son encuestadas. Volvemos, no se vayan. Hacer memoria para hacer justicia. Águilas imperiales en posición de vuelo, en su cuello laurel, muestra de poder y sabiduría, ventanales y puertas contorneadas por hojas de roble y bellotas, símbolos de fortaleza, valor y moral. Originalmente, cubiertas por oro de 23.5 quilates, 134 metros cuadrados, muros de adobe con 5 ventanas al norte. Hemiciclo antecedido por 3 escalones y al poniente 4 puertas entableradas, 180 pompones en techo y 3 candiles checos. Este es el histórico Salón de Plenos del Poder Judicial, restaurado en el 2021, la primera acción rumbo al Bicentenario. Rescatar el Salón de Plenos es muy importante porque vamos a devolverle su majestuosidad, la grandeza que ha tenido y ha sido testigo de grandes acontecimientos, no solamente para el Poder Judicial, sino para todo el Estado de México. Ese salón fue sede de la legislatura. Desde ahí se hacían recepciones para celebrar las fiestas de la Independencia Nacional. La Guía de los Viajeros, de Aurelio J. Venegas, refiere a este recinto como el Salón Rojo. Se dice que Porfirio Díaz lo visitó y aquí se hicieron las exequias de Vicente Villada, quien residía en el palacio. Un palacio que fue diseñado por un niño héroe. Sí, escuchaste bien, un niño héroe, el ingeniero Ramón Rodríguez de Arangoiti, uno de los cadetes que defendió el castillo de Chapultepec. Llegó a Toluca en 1870 a crear y construir, entre sus obras, el Palacio de Gobierno, actualmente residencia del Poder Judicial. Dentro, el Salón de Plenos, donde magistradas y magistrados toman las decisiones y planteamientos en favor de la justicia. De acuerdo con el diagnóstico estadístico Maternidades e Infancias con referentes de crianza en prisiones del Estado de México, la falta de redes de apoyo es la principal razón por la que muchas madres privadas de su libertad en penales mexiquenses mantienen consigo a sus hijos. El documento destaca que 86.7% de las mujeres en esta condición son madres, 6.6% ha tenido hijos viviendo con ellas en los centros penitenciarios y ya han sido externados, mientras que 64% estaba con sus hijos en el momento de la detención.
Además, se encontró que el 21.5% de las mujeres declaró que el padre de sus hijos también está privado de la libertad, y en 49.6% el cuidado de los menores fuera de los centros penitenciarios recae en los abuelos, seguidos por el padre en 16.9% y otros familiares en 25.1%. El libro, coordinado por la profesora investigadora de la UAMX, Diana González Calderón, y el titular de Acceso a la Justicia del PJDOMEX, Rafael Estrada Michel, indica que la edad promedio de las mujeres encarceladas en centros penitenciarios estatales es de 35.6 años, aunque este dato fluctúa según la instalación penitenciaria. En Texcoco, la cifra baja a 31.5 años, mientras que en Santiaguito asciende a 40.2. El estudio también incluye que las mujeres privadas de la libertad provienen de 24 estados del país, así como Estados Unidos, Centroamérica y Colombia. La Ciudad de México y el Estado de México son los lugares de nacimiento más comunes, representando el 38.4% y 44.9% respectivamente. Sobre la diversidad lingüística y escolaridad, un grupo minoritario de mujeres privadas de la libertad habla lenguas indígenas, siendo el otomí, náhuatl y mazahua las más comunes. En cuanto a la escolaridad, solo alrededor del 3% no tiene conocimiento de lectura o escritura, y el 90.29% obtuvo su educación antes de la reclusión. Sobre los motivos de detención, precisa que el delito más frecuente es el robo, seguido por secuestro y homicidio. La mayoría, 70%, afirma tener clara su situación legal, aunque en Texcoco este conocimiento es menor con 55%. El tiempo promedio de encarcelamiento es de aproximadamente 6 años, siendo Santiaguito el lugar con el periodo más largo, con casi 10 años. Bien, volvemos, estamos hablando con la maestra Bernaldez, con el doctor Monroy, aquí en Diálogos Jurisprudenciales sobre este interesantísimo estudio que además se desdobla en otras varias realidades. Íbamos a hablar un poco de la experiencia adentro de los centros a la hora de levantar las encuestas, doctor, pero quizás sería mejor que ahorita nos diera un panorama un poquito amplio de cuáles fueron los temas a los que se abocaron ustedes en este estudio y en los siguientes 2 que ya están por salir. Sí, me parece importante mencionar antes de entrar a los propios espacios, a los propios centros de reclusión, a levantar la información, tuvimos un trabajo muy de cerca justamente con el Poder Judicial, con diferentes investigadores de la universidad para diseñar el instrumento para levantar la información. No fue fácil, teníamos que tomar en consideración qué opinaban los investigadores de medicina, la gente de derechos humanos, el propio Poder Judicial. ¿Qué información consideraban relevante? ¿Qué información? Porque todos... Y eso es típico que los abogados consideramos relevante todo, ¿no? Así es, sí, son más intensos. Pero una primera parte importante es los 3 cuestionarios, el de mujeres, el de hombres y el de jóvenes, fueron con enfoque a los derechos humanos que tienen no solamente los niños, sino las personas privadas de la libertad, adolescentes, hombres o mujeres. Y entonces, por ejemplo, el caso de las mujeres, que es el que estamos platicando hoy, tuvo alrededor de 150 preguntas. 150 preguntas divididas en 4 bloques que tenían que ver primero con los derechos de las mujeres. Si las mujeres tenían acceso a o se les respetaban los derechos que les garantiza la Constitución. Si tenían alimentación, si tienen salud, si conocen sus derechos. Una cuestión muy importante que bien vale la pena. Estadísticamente es mucho más alto el porcentaje de mujeres que no tienen sentencia al de los hombres. Sí, que están esperando sentencia. La mujer es todavía mayor. Pero estadísticamente hablando. O sea, la mujer que está en prisión preventiva tiene estadísticamente un porcentaje más amplio que el hombre que está en prisión preventiva. Así es. Pareciera ser que hay más atención a los procesos de los hombres. Sí, que sale más rápido la sentencia. Sale más rápido la sentencia, para quedarse o para lo que sea. Sí. Entonces, es un dato importante. Vimos qué derechos tienen en términos de su aseo personal, el acceso a las visitas,
Vimos cómo la pandemia afectó las visitas conyugales, en qué caso los hijos iban a visitar a las mamás o a los papás, entonces nos pareció muy interesante. Sí. Después investigamos, después de la primera sección, que era esta idea de los derechos de los propios personas privadas de la libertad, mujeres, hombres o adolescentes, investigamos su relación con sus hijos, adentro si es que los tuvieron y afuera. Porque también las mamás adentro, les diría yo, pues evidentemente, ciertamente los centros de readaptación social están hechos para recibir a las personas privadas de la libertad. Está la comida, empecemos por la comida y los espacios diseñados para ellos. Y cuando nace un bebé que necesita una alimentación especial, pues la mamá necesita contar con el apoyo de los familiares de fuera, que necesitan adquirir la comida de los niños y llevárselas, porque nos imaginaremos que el penal no va a producir comida para los niños. Entonces nos enfocamos en esos derechos, la atención médica que se daba tanto a la mujer como a los niños. Supondría yo que tienen también una red de apoyo adentro, ¿no? Es decir, que sus compañeras de reclusión, pues de alguna forma interactúan con ellas y con los chiquitos. Sí, sin embargo, nos manifiestan las 22 mamás que tuvimos la oportunidad de entrevistar en este estudio, que ellas se hacían cargo prácticamente al 100% de los niños, mucho más de lo que se hace una mamá fuera. Sí, porque están todo el tiempo con ellos. Todo el tiempo. O sea, no lo sueltan para nada. Así es. 22, decías. 22 niños viviendo en reclusión con sus mamás durante el tiempo que hicimos el estudio. Esa es una pregunta que obviamente desde la ignorancia les tengo que plantear. ¿Esa es una muestra estadística suficiente para sacar conclusiones? Sí, claro, porque además son todos los niños. Son todos los niños. En el Estado de México son todos. Todos los niños que en el momento de la... Estaban incluidos. Lo que sí es más importante es las mamás con referente a los niños. Cuando ven a los jóvenes o a los adolescentes, si están enteradas de sus calificaciones, quién los cuida. Sí, los chicos que ya no están ahí. Los chicos que ya no están ahí, que no, puede ser que nunca hayan estado ahí, pero que estaban ahí. Y ahí sí estamos hablando de cientos o de Estamos miles. hablando que exactamente el 80% de las mamás tienen hijos. Y una vez que, digamos, tenemos ese universo, ¿qué podemos pensar de estos chicos que algún contacto tuvieron con la prisión en su infancia, en su adolescencia, maestro? Tenemos que darle seguimiento. O sea, lo que hemos visto en las entrevistas a los jóvenes es que hay un referente de un familiar que cometió algún delito. O sea, no es porque fue por accidente, no es que iba pasando y lo inculparon. Y ese referente es determinante en ciertas cosas. Sí, claro. Sí, tendríamos que darle seguimiento a estos niños. O sea, hablaron en la presentación que se hizo del libro de dar seguimiento caso por caso. Digo, 22 niños tampoco es tanto, ¿no? Sí podríamos ver qué está pasando con ellos y qué está pasando con sus familias. ¿Y qué va a pasar en los próximos años, ¿no? Sí, porque son jóvenes que finalmente se integran a espacios en donde son llamados a delinquir, ¿no? Tenemos casos, muchísimos casos de violación, de compra-venta de narcóticos, ciertas cosas que son comunes en ciertos sectores, pero no en general. Entonces habría que estudiar qué está sucediendo con estas mamás. Dicen ellas que sí tienen contacto con sus hijos, que sí los educan, que sí hay preguntas que nos pidieron en el cuestionario acerca de cómo se les habla de la sexualidad, que sí hay tareas específicas para hombres y mujeres, esto abonando un poco a los temas que ahorita están, ¿no? De si es feminismo o no es feminismo, ¿no? Pues yo creo que hay una parte que es importantísima y es dar el acompañamiento psicológico a las mujeres que están recluidas, porque de allí pues va a salir a los jóvenes que están en prisión y a los padres que no están viviendo su maternidad porque tampoco tienen su paternidad porque tampoco tienen ese acompañamiento psicológico. Ahora, ese acompañamiento, maestra, ¿es posible? Porque ahí sí estamos hablando ya de varios miles de personas. Pues yo creo que sí, ¿no? Habría que ahí pensar un poco que
qué está haciendo la institución como tal, porque sí las mujeres manifiestan que no hay acompañamiento psicológico, que no hay un psicólogo que les oriente qué hacer, ¿no? Yo creo que sí se podría buscar la forma de no solo a las mamás, a las mujeres que están embarazadas, que también había en el momento en el que nosotros levantamos el estudio, y a las mujeres que entran, son mujeres muy jóvenes las que ingresan a prisión, pues este acompañamiento, ¿no? Cómo las sacamos de estos lugares y las reinsertamos en la sociedad. Ahí hay un dato muy importante, doctor Monroy. Acompañamiento que a veces luce simple y llanamente imposible. Pareciera ser. Es decir, las mujeres y los hombres nos expresan que tienen cubiertos ciertos satisfactores dentro del espacio que tienen aquí en los centros de reclusión. Sin embargo, por ejemplo, sí señalan que no hay acompañamiento psicológico. Que no hay quien dentro de la prisión se haga cargo de los jóvenes que están afuera y que pudieran acompañarlos psicológicamente cuando visitan a sus mamás o a sus papás. ¿Y por qué será? Pues me parece que es un ese asunto, tipo de profesionales. Me parece que es un asunto también de recursos. Presupuesto. Y algún día nosotros dijimos, si hay 22 niños, por ejemplo, ¿por qué no todos concentrados en un centro? En el centro de readaptación de NESA hay toda una infraestructura para recibir niños, pero no hay tantos niños en esa. Hay algunos niños aquí en el penal de Santiaguito y las mamás no quieren trasladarse porque aquí les es más fácil ver a sus familiares, y cuando les ofrecen no se pueden ir a otro lado. Pero para el Estado no es viable tener un centro para 1 o 2 niños en cada uno de los espacios en donde hay recluidas mujeres. ¿Un centro, te refieres, de puericultura? Yo me referiría a generar un centro que permitiera tener concentradas quizá a todos los niños para que tuvieran una mejor atención y que tuvieran pediatras y que tuvieran comida específica. Y que aprendan, digamos, las primeras cuestiones escolares pues, en un lugar agradable, ¿no? En un espacio que no tuviera que ver tanto con la cárcel o tal como lo decíamos. Bueno, eso es una muy buena conclusión. ¿Cómo la traducimos en políticas públicas efectivas? Yo creo que habría que... A ver, por otro lado, y déjame dar este último dato, es cuando les preguntamos a las mujeres, específicamente en el espacio de mujeres, también sucede en los hombres, pero las mujeres por su escolaridad no son, las mujeres privadas de la libertad no son más iletradas que la población en general. Es decir, esta idea de que delinque más quien menor educación tiene no es estadísticamente cierto. Las mujeres tienen, por lo menos en la mayoría de los casos, hasta secundaria. Entonces podría darse un aspecto de, digamos, de continuidad en su educación, si bien no necesariamente formal. La universidad tiene convenios con los centros de readaptación, sí que pudiéramos continuar en la escuela de padres, cómo atender psicológicamente a los hijos que están fuera, cómo va a ser su relación, qué van a hacer las mamás cuando salgan, porque otro de los problemas es que las mamás nos manifiestan, no solamente no puedo externar a mis hijos aquí, sino y el día que salga yo, ¿qué hago? Claro. Mi querido doctor Monroy, es una pena, pero bueno, en honor a la Juventud Estudiosa de México, que te tienes que ir a formar a clase, te agradecemos muchísimo que te hayas dado este espacio para explicarnos. No, hombre, por favor. Y quedamos en las inmejorables manos de la maestra Bernaldez para seguir hablando del tema, ¿no? Así es. Esta es tu casa y te agradecemos infinitamente. Yo les agradezco mucho. Nuestro mejor proyecto de futuro es la educación de los jóvenes, con estudios como estos para que los jóvenes tengan decisiones basadas en una realidad reflejada a través de la estadística y de la investigación. Creo que el hacerlo con la universidad y con los jóvenes universitarios es lo que mejor nos puede deparar mañanas esperanzadoras para todos. Sí, señor, qué duda cabe. Ha sido un privilegio escucharte y volvemos ya ahora con la maestra Paulina Bernaldez a continuar hablando de este estudio interesantísimo. No se vaya.
Hacer memoria para hacer justicia. Estas 46 fojas en excelente estado de conservación, sus páginas y letras manuscritas, retratan la conciencia liberal de El Nigromante. No, espérate, ese nigromante no, tampoco ese. Hablo de don Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, abogado liberal, político, ideólogo, gran orador y periodista, quien en 1850 fue acusado por el delito de imprenta, un juicio promovido por el fiscal Eulogio Barrera, por el artículo A los indios de Temis y de Ucalión, un periódico toluqueño que fue incautado y destruido. Mas al ser prueba de juicio, el tribunal cuenta con una pieza que rescató la voz del grafómano. Las elecciones para el Congreso del Estado se acercan, y vosotros, hijos de razas generosas y desgraciadas, debéis trabajar por el triunfo de los liberales puros. Si aspiráis a recobrar la dicha y esplendor que disfrutáis en los tiempos de Nezahualcóyotl. A los indios es un artículo escandaloso cuyas doctrinas insensatas sumirán al mundo en la barbarie. En una carrera del crimen, lo ahogarán en ríos de sangre. Al ponderar los hechos, el fiscal consideró que solo había elementos para configurar el delito de incitación a la desobediencia, y así lo hizo saber al juez. Señálenme a qué autoridad pretendo se desobedezca. Al judicial, no lo menciono en mi artículo. Al ejecutivo, le hago algunos cargos, pero ninguna amenaza. Será legislativo. Este no se entiende con los ciudadanos directamente y pues yo he respetado a todos. No soy responsable de desobediencia. Al no encontrar elementos, el juez Gracida dejó libre al pensador, causando júbilo entre la concurrencia, que fue al juzgado para ver el primer caso en contra de la libertad de expresión en México. Por 173 años, el Poder Judicial del Estado de México ha conservado el expediente penal, que registra la autodefensa de El Nigromante, y hoy forma parte del Archivo de México en la memoria de la UNESCO. Bien, volvemos a Diálogos Jurisprudenciales. Ya se nos fue el doctor Monroy, pero estamos en la inmejorable compañía de la maestra Bernaldez, explicando este estudio de maternidades de infancias con referentes en prisión, pero no solo ese, sino lo que nos explicaba, se está haciendo también en la Quinta del Bosque con adolescentes, se está haciendo en materia de paternidades y todo el estudio que va a salir de la cooperación interfacultades de la propia Universidad Autónoma del Estado de México. Pero queríamos preguntarle, mi querida maestra, ¿cuál ha sido su experiencia en el diálogo con las personas que han sido encuestadas? Tanto en este estudio, las 22 mamás, como fuera del propio estudio, con los padres, con las personas relacionadas con los referentes de crianza en prisión y desde luego esto bien interesante de los adolescentes que nos comentaban, ¿no? Sí, hay que, bueno, a mí me gustaría antes comentar que creo que el éxito de la cátedra ha sido la visualización. O sea, hay un problema muy grave que es la gente que está en los centros penitenciarios y que nosotros... Y digamos que nadie pelaba. No los vemos. O sea, es gente que nosotros no entendemos, no vemos, es como un universo aparte. Y el hecho de entrar al penal, pues es un cambio de mundo, ¿no? Que te revisen, que tengas que ir vestido de ciertos colores, que no puedas llevar ciertas cosas. Ya es un mundo distinto, son reglas distintas. De hecho, no es tan fácil que te autoricen la entrada. No es tan fácil que te autoricen entrar. Y obviamente a las mujeres que se entrevistó, todas fue con su consentimiento, pero pues sí está esta pues separación, ¿no? Ellas están dentro del centro y tú vienes de fuera, ¿no? Ya hay una división de personas, ¿no? Ellas no sienten que tú eres una persona en la que puedan confiar, ¿no? Sí tienes que darles la apertura y decirles, bueno, el estudio es confidencial, no lleva tu nombre, puedes exteriorizar lo que sientes, puedes, digo, a mí me tocó mujeres que lloraban, ¿no? Que de repente se les salían las lagrimitas porque pues no habían visto a los niños, o una mamá que tenía al niño chiquito con ella, ¿no? Y es mi chiquito, pero y el niño jugando allí en el centro, corriendo, ¿no? Entonces... Pero se va a ir además en un ratito tiene que salir y
y esta mamá específicamente, su hermana, que es el único familiar que le queda, no vive en este estado, vive en el norte. Entonces dice, ¿cómo le hago? ¿Con quién voy a dejar a mi chiquito? ¿No? Sus otros hijos ya están grandes, no tiene contacto con ellos. Entonces son experiencias difíciles que de repente nosotros no vemos porque somos ajenos a este mundo, ¿no? Y también a la sociedad no nos enseñan a comprenderla, ¿no? Yo platicaba con mis alumnos del estudio y me dijeron, ¿y por qué tendríamos que preocuparnos por gente que delinque, no? Pues porque es gente que es parte de la sociedad, ¿no? Y que al salir no tiene las oportunidades porque la sociedad no se las está dando. O sea, es gente que finalmente no encuentra trabajo, no encuentra oportunidades, gente que renunció al estudio. En el cuestionario de mujeres les preguntabas, ¿por qué ya no quisiste estudiar? Pues porque no me gustó. O sea, no es que no tuvieran opciones la mayoría, ¿no? Es que la mayoría decían, pues es que no me gustó la escuela. Simple y llanamente no le encontré gusto. No le encontré el gusto. Ajá, entonces... Eso habla muy mal de nosotros como profesores. Claro, ¿qué estamos haciendo nosotros en el sistema educativo para no motivar a la gente a seguir aprendiendo, a seguir preparándose, ¿no? Y el nivel de estudios, como ya lo dijo el doctor, es el mismo que tiene la población en general, ¿no? No es un factor que yo no haya ido a la escuela y por eso cometo algún delito, no. O sea, no está relacionado necesariamente, ¿no? Que también hay algunos cruces que se pueden hacer con las variables que nosotros obtuvimos, ¿no? Y que pues como sociedad tenemos que poner ojo allí, ¿no? No solo el Poder Judicial, sino la sociedad en general, ¿no? Esta palabra tan bonita que dice solidaridad, ¿no? Solidaridad no es dar lo que me sobra, es dar. Entonces, ¿qué es ponerse en el lugar del otro, literalmente es responder por el otro. Es responder por el otro, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para que estas personas que están en el centro 1 año, 10 años, 30 años, ¿qué ocurre cuando salen, no? Bueno, y la pregunta lógica sería, maestra, ¿cómo le hacemos? Es decir, para ser así de solidarios en realidad, haciéndonos cargo de la suerte de la otra persona, ¿qué es lo que se puede hacer desde espacios de la sociedad civil, desde la propia universidad? Yo tomaría el lugar de la universidad, o sea, digo, la cátedra existe porque hay un interés de alguien diciendo, bueno, ¿qué está pasando con las infancias? Que obviamente además ahí hay un interés muy grande del Poder Judicial y del presidente del tribunal en saber qué hacer. ¿Qué hacer? Me refiero qué hacer en términos de qué resolución dictar. Sí. ¿no? Hasta ahí me queda muy claro. Pero más allá, para los que no tenemos capacidad judicial, jurisdiccional, ¿qué hacemos? Sensibilizar. O sea, sí tenemos que ir a la educación. O sea, sí tenemos que entender que no vemos a las personas como personas porque no estamos educando en esa sensibilidad. O sea, nosotros como profesores no estamos educando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes para que vean que son personas y que si están delinquiendo es porque la sociedad está fallando. De hecho, esto es tremendo, ¿no? Claro. ¿Y por qué tendría yo que preocuparme por alguien que ha delinquido? Sí. Bueno, primero, las personas que no han recibido una condena se siguen presumiendo inocentes, aunque estén en prisión preventiva, ¿no? Eso para empezar. Pero además, no importa si han delinquido o no, como muy bien decía usted, son parte de una sociedad que manifiesta además un problema social que después nos impacta a todos, ¿no? Sí, y también yo entendería que a estas personas que están en los centros necesitamos forzosamente apoyar psicológicamente. O sea, sí se tiene que hacer alguna actividad con los psicólogos para que acompañen a estas personas. O sea, no es, tuvimos una entrevista que ya lo mencionó el doctor en la presentación, con personas que estuvieron en el centro y que ya salieron. Dijeron, no, es que el psicólogo pues no me acompaña, no me apoya, no me dice, me da la pastillita y no entiendo ni para qué tomarme la pastillita, ¿no? O sea, ni trabajadores sociales. Ni trabajadores sociales. Hay programas de lectura, pero son programas pues que no son continuos. Hay gente que se esfuerza, sí, o sea, están las asociaciones civiles que van y que están allí, que les llevan recursos y que les llevan juegos y que les enseñan a hacer ciertas cosas. Pero pues no alcanza, ¿no? Sí se requiere hacer más.
Mucho más. Mucho más. Decía usted visibilizar, ¿no? Hacerlos visibles. Hacer visible el problema, digamos. Sí, entender que los niños están allí, y ahorita que platicaba... Bueno, ya hay una visualización, perdón que la interrumpa, pero ahora van a votar en las siguientes elecciones las personas privadas de su libertad. ¡Qué bueno! Por lo menos las que se encuentran en prisión cautelar. Sí. Pues eso es símbolo de que alguien está volteando hacia allá. Claro, sí. Y yo creo que también otra parte, ahorita por ejemplo decían, concentrar a los niños en un espacio y que en ese espacio tengan apoyo, que tengan estimulación temprana, que tengan mejor alimentación. Las mujeres no los dejan ir, ¿no? Las mamás dicen, no, yo quiero tener a mi chiquito el tiempo que pueda, ¿no? Pues y también, es muy lógico, pues se van a separar de ellos. También se puede sensibilizar a la mamá y decirle, bueno, hay un momento de renuncia, ¿no? ¿Qué es lo que más les conviene? ¿Qué es lo que más le conviene a tu hijo? ¿Estar 3 años contigo aquí en un lugar donde no le vas a dar la atención que requiere? ¿O lo vamos a mover, aunque lo dejes de ver, pero estás haciendo algo por él, ¿no? Esa parte creo que nos falta. Tampoco es fácil que desarrollen confianza hacia el propio personal del centro, ¿no? Sí, también, eso es complicado. Oiga, y después, ¿qué es lo que arroja el estudio o el conjunto de estudios ya más allá de los barrotes de la cárcel para las madres? Es decir, ¿qué encontraron ustedes ahí que diga, pues sí, hay razones para pensar que una persona con referentes de crianza en prisión tiende a volver a la cárcel, aunque por otras razones? Pues no tienen oportunidades, ¿eh? O sea, el gran problema es que dejaron de estudiar, cometieron algún delito, fueron al centro. ¿Hay un gran estigma? Sí, hay un estigma social impresionante. Sí, hay gente, la persona que nosotros entrevistamos hoy todavía no tiene trabajo y ya tiene 10 años fuera. Ahora, ese estigma se traduce también en una estigmatización de las personas que son hijas o hijos de gente que estuvo en la cárcel. Sí, claro. Sí. O sea, la gente que tiene referentes de crianza en prisión o que tiene papás que cometieron algún delito y que ellos presenciaron pues les queda ahí algo, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pareciera que es un callejón sin salida. Sí, ¿no? Sí. Estadísticamente sí nos dicen, bueno, vuelven a delinquir porque no tienen oportunidades. ¿Por qué? Porque no tienen redes de apoyo. Porque no hay quien los acompañe y los reinserte, como dicen, ¿no? Reinsértame a la sociedad. No hay, yo no creo que haya verdaderamente esa reinserción o en pocos casos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educarnos. Ahora que hablaba usted de reinserción, recuerdo que hay organizaciones de la sociedad civil, una de ellas se llama Reinserta, ¿no? La Cana también. Es decir, se hace trabajo desde la sociedad civil y muchas veces es un trabajo que no conocemos. A nosotros nos tocó ver a Reinserta. O sea, llegamos el día que nos abrieron las puertas para entrevistar a las mujeres con bebés en el centro y estaba Reinserta, y son actividades bien bonitas. O sea, las ponen a ejercitarse. Obvio, todo es voluntario, que ese es el asunto. O sea, que también nos comentaba esta persona, todo es voluntario. Si quiero, lo hago. Si no quiero, no lo hago. Pero no puedes imponer nada tampoco. No, pero pues también es bien difícil que si tú tienes la opción de estar 24 horas sentado en una esquina sin hacer nada, ¿cuánta gente no toma esa opción? Digo, ahí llega Reinserta y se ponen a bailar, se ejercitan, les dan tareas, que puedan ellas resolver. Entonces es un acompañamiento bonito y ellas son mujeres, me parece, que van y que están con ellas, ¿no? Nos tocó platicar allí, no platicar, sino ver cómo se mueven y es un asunto interesante. Ahorita nos sigue contando de esto porque tengo una pregunta, la pregunta de los 64,000 que le quiero hacer, maestra Bernaldez. Fíjense en esta cápsula porque ahí está la sorpresa que les tenemos reservado para esta emisión de Diálogos Jurisprudenciales. Han venido a visitarnos 3 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y vamos a escuchar sus impresiones sobre este y otros temas de diálogos jurisprudenciales. No se vayan.
la Cátedra de Investigación Infancias Destino da apertura a que nosotros como estudiantes podamos adquirir información respecto a diversas dudas que tenemos dentro de las aulas. Y una de ellas es saber lo que pasa dentro de los centros penitenciarios con los niños y niñas. Que bien hablamos sobre maternidad y lactancia, como dentro de la Ley de Ejecución Penal, pero es importante atender al problema, ya que los niños y niñas parece que están presos de facto. Por ello es importante atender a los problemas, como investigando y haciendo nuestra tarea como futuros juristas. Esta cátedra de investigación llamada Infancias Destino nos ayuda a sensibilizar, tanto como estudiantes como sociedad, de un tema tan importante que es olvidado por la sociedad, es decir, de estos infantes que son criados en prisión y que no nacen en igualdad de circunstancias y que sufren violación a derechos humanos, y cómo el gobierno puede ayudar a que tengan un camino correcto y no incurran en faltas. El gran aporte del diagnóstico en Comento es la interdisciplinariedad. La situación en Comento pues creo que requiere de la intervención de muchas áreas del conocimiento, porque cada persona, cada niña, cada niño, cada mamá es una realidad, es un nombre, es una persona y no es solamente una cifra. Por eso la colaboración entre el Poder Judicial y la Universidad Autónoma del Estado de México es plausible, porque nos permite conocer la realidad de estas infancias desde otra óptica. La universidad está para eso, para generar conocimiento de las realidades de la sociedad a la cual nos debemos. Por ello es de vital trascendencia que la Cátedra Infancia es Destino pone al centro a las personas de la política pública, de la función jurisdiccional y de cada investigación y de cada análisis. Mejor herencia no puede dejar este diagnóstico. Hacer memoria para hacer justicia. Giuseppe y la herencia del cacique de Jilotepec. Murió mi padre. Giuseppe de Santiago es protagonista de un expediente de 1583, el más antiguo del Archivo General del Poder Judicial del Estado de México. Escrita en náhuatl y español, se trata de la primera causa civil de la que tenemos noticia en México. Giuseppe era el único hijo legítimo y heredero universal del rico cacique indígena de Toluca, don Bartolomé de Santiago, principal del pueblo de Jilotepec. Compareció ante el alcalde para querellarse contra su madrastra, la indígena María Ramírez, pues hacía más de un año que su padre había fallecido y ella mantenía la tenencia de muchos bienes sin darle cuenta. Giuseppe solicitó que se citara a su madrastra a declarar. Manifiesto que heredé de mi padre 2 casas, 2 estancos, una petaquilla de chalchihuites y 300 hanegas de maíz. La justicia estaba a cargo de un alcalde ordinario, pero al conocer el pedimento de Giuseppe, el mismísimo virrey de la Nueva España, don Lorenzo Suárez de Mendoza, intervino. Atended al querellante, que se le haga justicia breve y sumariamente por haber sufrido agravio. El alcalde realizó inventario de bienes, velas, mantas, cobijas, enaguas, camisas, pinturas, libros en lengua mexicana, vestiduras de plumas de águila, mantas de pluma, piedras preciosas, objetos de oro. Se hizo una partición y para no dejarle en desamparo, María conservó casas que podían rentarse y siguió usando sementeras, que a su muerte serían de Giuseppe. De cierta forma, un usufructo vitalicio. Era lo justo. En el juicio se aplicaron las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que en la Nueva España se convierten en derecho indiano. Un expediente que muestra sincretismo jurídico. Hoy, parte de México en la memoria del mundo de la UNESCO. Bien, volvemos para el cuarto y último bloque de diálogos jurisprudenciales. Ya vieron ustedes qué interesantes cápsulas, cómo la juventud estudiosa de México tiene, y en concreto del Estado de México, tiene sus opiniones sobre estos temas tan limítrofes, tan espinosos. Y hay que atender también a lo que dice la juventud. Como muy bien nos decía la maestra Paulina Bernaldez, justo le quería yo preguntar, maestra, sé que es la pregunta para ganarse el premio Nobel, ¿no? Pero la cárcel, entonces, después del estudio tan profundo que ustedes han hecho a muchos niveles, ¿resuelve algo? O sea, usted diría, si pudiéramos encontrar otra solución mejor, aplicar esa solución. Ya se ha hablado mucho de abolir la prisión, ¿no? Las teorías abolicionistas, pero me interesa mucho con los datos duros
que ustedes saben manejar. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que no, yo creo que como está planteada no funciona. Comentaban que se han hecho penas más severas, ¿no? O más tiempo según la pena, pero no creo que sea recluir a una persona en espacios donde ni siquiera tienen las posibilidades de mejorar, sirva de algo. No es la experiencia. Las mujeres no están arrepentidas o no aceptan que cometieron algún delito, ¿no? A mí me preocuparon los jóvenes, ¿no? Yo trabajo con ¿Los de Quinta del Bosque o en los de Quinta de Bosque, ¿no? Trabajo con estudiantes, llevo dando clases mucho tiempo y son pensamientos completamente distintos, ¿no? En estos jóvenes que tuve oportunidad de entrevistar en la Quinta del Bosque, no hay esta cuestión de remordimiento, ¿no? Todos hacemos algo y nos remuerde la conciencia, ¿no? Hay mucha literatura al respecto. Ahí está Raskolnikov diciendo, no debí de haber matado a la... Sí, castigo. Claro, entonces... El crimen busca que la responsabilidad, sí, que lo castiguen. Que lo castiguen. En ellos no hay esta parte, O sea, sí es una cuestión bien clara el decir, sí cometí tal delito o dijeron que lo cometí, pero no han hecho esta cuestión de reflexión, ¿A qué se deberá, maestra? ¿Es un tema generacional? ¿Es un tema del ambiente? ¿Han visto tantas malas cosas a lo largo de sus vidas que ya yo creo cualquier que cosa sí. que haga palidece frente a eso? Sí, yo creo que están creciendo en un ambiente muy violento, ¿no? Nuestra sociedad se ha vuelto muy violenta, hay condiciones que no mejoramos, nos agredimos en la calle, no somos amables con las personas. Digo, uno va caminando en la calle, yo soy peatona, me la paso caminando y siempre me echan el coche. Eso es violento, ¿no? Pero ya se nos hizo normal. O sea, ya no somos amables con la gente. Hemos normalizado eso. Ajá, y ellos no viven en ambientes normales, ¿no? Les digo, son familias que no son familias, son familias compuestas, viven mucha gente en una casa. O sea, tienen que ellos mantener el estudio, se casan muy jóvenes o no se casan, sino que se juntan, porque ellos así lo dicen, ¿no? Yo estoy juntado. Tienen hijos muy jóvenes, no ven a los hijos. Sí me tocó entrevistar 2 o 3 muchachos que ya tenían 2 niños o 2 niñas. Digo, bueno, ¿y ves a tu hijo? No lo veo. No lo veo porque pues ya no veo a mi esposa, ya veo solamente a mi mamá. También es la mamá la que los visita, es la mamá la que mantiene constante contacto con ellos. Entonces, sí hace falta que haya mejor educación. Yo creo que aquí, si queremos prevenir, tenemos que educar. Y si queremos que las personas que entran a prisión les tenemos que dar mejores condiciones, ¿no? O sea, la persona que entrevistamos nos decía, hay 50 personas, llega a haber 50 personas en una celda. Híjole, ¿cómo duermen? Pues duermen parados, duermen colgados, Los ¿no? famosos murciélagos, ¿no? Sí. Colgarte de los barrotes para dormir. Sí, no, el agua, a las 4 de la mañana te tienes que levantar con tu cubeta, y si no tienes cubeta, pues no tienes agua. Y tienes que conseguir una cubeta, y la cubeta te la venden. Así es un universo bien complicado. Y no son cuestiones propias de mantener la dignidad humana, como estamos obligados constitucionalmente, ¿no? Sí, sí. El principio de dignidad humana no admite excepciones, y sin embargo aquí vemos pues, que no tienes, ya no diga usted un petate o un colchón, un espacio para poderte tender y dormir, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Y yo creo que también se necesita soledad, todos necesitamos soledad, ellos no la tienen. O sea, estar constantemente con todos mezclados, pues te pierdes. Así es. Entonces, no, si a mí me preguntan, ¿sirve? No. Yo creo que no sirve, ¿no? Oiga, maestra, todas estas cosas tan interesantes de técnicas para encontrar la verdad a nivel estadístico, ¿dónde las aprenden ustedes? Pues ¿Hay con una la carrera? No, nosotros somos actuarios. Sí. La carrera Pero les enseñan a levantar encuestas. No, nos enseñan a manejar información, que creo que también es otra parte que ha faltado. Nos hemos especializado en ciencias, nos hemos especializado en técnica, nos hemos especializado en humanismo. Entonces, ahí están los abogados, ¿no? Ustedes que son abogados, ahí están y estudian mucho y son muy humanos. Sí, pero no tienen la técnica. Y ahí estamos los actores
actuarios haciendo números y contamos. Sí, pero no tenemos la capacidad humana de entender estos problemas, que necesitamos volver a juntarlas. O sea, no podemos estar los ingenieros haciendo puentes para personas que no usan los puentes. Pues los ingenieros hacen los puentes para las personas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué necesitamos? Volver a hermanar estas partes y que la educación no sea solo técnica y no sea solo humanista. Se tiene que mezclar. Sí, pues los abogados necesitan finanzas, pues sí. Los abogados necesitan números, pues sí. Los actuarios necesitamos interpretación. Sí, a nosotros no nos enseñaron a hacer cuestionarios. Me acuerdo a mí el primer cuestionario que me pidieron, yo dije, sí, ahorita lo hago. Y me tuve que poner a investigar cómo planteaba las preguntas y se hacen los cruces para ver que la persona esté diciendo la verdad o esté de repente inventando, mintiendo. Entonces, todas estas técnicas se aprenden con la experiencia, pero finalmente lo que nosotros aprendemos es a manejar la información. A juzgar por los resultados, lo aprenden muy bien, ¿no? O sea, la experiencia ha sido muy buena. A cruzar información, bueno, le investigamos, le leemos, ahí está el INEGI que tiene un montón de cuestionarios, un montón de estadísticas, pues allí también agarramos nosotros para poder plantear. Y obviamente la cátedra fue muy buena porque había muchos perfiles, había médicos, había de ciencias políticas, había psicólogos, había incluso arquitectos, ¿no? Había arquitectos, o sea, para planear los espacios, que eso es muy interesante, ¿no? Cómo haces un lugar donde el niño que tiene que estar con su mamá pues se pueda desarrollar, ¿no? O sea, o cómo haces los espacios menos tétricos, no sé cómo decirlo. Lúgubres, ¿no? Lúgubres, plano, grises. Sí, grises, sí. Hay un tema con el color, ¿no? Nos decían el otro día. Todo es gris. O sea, yo sí los días que íbamos era así como que tengo que ir al penal, tengo que ser fuerte, porque era ir del día a la noche, o sea, era todo oscuro, todo, tenías que contestar sí, no, seguir la instrucción, no te sonreían. Yo soy muy expresiva y era así estar todo el tiempo, ¿no? Así, porque no podías manifestar nada. Ahora, las condenas pues nunca dicen que te condenen a estar sin sol, a ver puro colores grises, a contestar con monosílabos. Estás privado de tu libertad, pero nada más. No tendría por qué haber cuestiones degradantes de la condición humana. Y también te podrían avisar, digo, o sea, no cometas un delito porque vas a tener estas condiciones. Bueno, ese es el otro gran tema y tiene que ver con lo que le preguntaba yo al principio de este segmento y sobre las teorías abolicionistas y demás. ¿Realmente sirve para disuadir de la comisión de delitos? Yo creo que sí, o sea, sí. Si nos enseñaran la cárcel, realmente nos la pensaríamos dos veces. Sí, hay mujeres no jóvenes, yo sí, de los jóvenes sí me quedé así como que, pero de las mujeres sí, o sea, sí les preguntas, ¿y lo volverías a hacer? No. Sí, son mujeres que muchas de ellas están por acompañar a la pareja, muchas de ellas no saben ni por qué están, que también es una cosa importante. Sí saben sus derechos, pero muchas no saben cuándo les van a dictar sentencia, no saben por qué están en prisión o manifiestan no saber, ¿no? Pero si les dices, bueno, ¿regresarías? No. O sea, yo no quiero volver aquí, pero por nada, ¿no? O sea, extraño el ruido, extraño a mi familia, extraño la vida afuera. Extraño a mis hijos. Obviamente extraño a mis hijos, ¿no? Sí. ¿Qué seguiría, maestra? Es decir, un estudio ya con todo lo que ustedes saben, que es muchísimo, con todo lo que ustedes proponen para políticas públicas y políticas judiciales, que es muchísimo, ¿qué seguiría? Me refiero, bueno, ya vimos de los 0 a los 3 años. ¿Valdría la pena darle seguimiento a los niños y a las niñas entre sus 5, 6, 7 años y ver qué opinan? Eso lo estamos tratando de hacer. No sé en qué vaya, pero sí se ha buscado la forma de ver dónde están estos niños y que pudiéramos tener contacto con ellos y entrevistarlos y saber qué está pasando y saber si qué futuro lograron, ¿no? Y qué esperan. Yo creo que un estudio... Incluso qué extrañan de la cárcel y de sus madres, ¿no? Sí, un estudio muy interesante que no se ha podido hacer por las condiciones, pero creo que sería bueno darles seguimiento a los niños. Pues ha sido un privilegio escucharla, porque aprender de usted cómo levantar una buena encuesta, cómo aprender de los números.
pero sobre todo el sentido humano, técnico, muy profundo, que le ha sabido, que ha sabido impulsar la maestra Bernaldez junto con el doctor Monroy en este interesantísimo estudio. Se lo agradecemos muchísimo y nos vemos la próxima. Que tengan muy buena suerte, muy buenas noches y aquí estamos dialogando jurisprudencialmente.